Bienvenido a este espacio de historias tranquilas y Navidad. Esta noche leeremos un fragmento de un cuento de Charles Dickens, uno de los autores que mejor capturó el espíritu de la Navidad. Apaga las luces, respira profundo y escuchemos juntos esta historia navideña. Digamos para comenzar que Marley estaba muerto, de eso no hay duda. El acta de su entierro fue firmada por el párroco, por el escribano, por el empresario de pompas fúnebres y por el que presidió el duelo. Sí, Scrooge la firmó, y el nombre de Scrooge tenía validez en la bolsa para cualquier asunto en el que él decidiera firmar. El viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. Cuidado, no quiero dar a entender que yo sepa por mí mismo que el clavo de una puerta es algo especialmente muerto. Por lo que me respecta, me inclinaría a considerar el clavo de un ataúd como la pieza más muerta de todo el comercio de ferretería. Pero la sabiduría de nuestros antepasados se vale de ese símil, y mis manos pecadoras no habrán de alterarlo, pues de hacerlo, el país estaría perdido. Así que el lector me permitirá repetir enfáticamente que Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. ¿Sabía Scrooge que Marley estaba muerto? Claro que sí. ¿Cómo no iba a saberlo? Scrooge y él habían sido socios durante no sé cuántos años. Scrooge fue su único albacea testamentario, su único administrador, su único apoderado, su heredero universal, su único amigo y el único que asistió a su entierro. Y añadamos que Scrooge no se sintió profundamente afectado en el penoso acontecimiento, sino que, obrando como un excelente hombre de negocios, el mismo día del funeral consiguió que éste se celebrara por una verdadera ganga. La mención del funeral de Scrooge nos trae al punto de partida. No hay duda de que Marley estaba muerto. ¿Debemos comprenderlo con claridad o nada maravilloso podremos hallar en la historia que voy a relatar? Scrooge nunca suprimió del rótulo comercial el nombre del viejo Marley. Allí permanecía años después, sobre la puerta de su almacén, Scrooge y Marley. La firma era conocida como Scrooge y Marley. Algunas gentes recién llegadas al mundo de los negocios se dirigían a Scrooge llamándole unas veces Scrooge y otras Marley. Él respondía a ambos nombres, le daba igual uno que otro. Ah, pero qué tacaño, cicatero, estrujador, codicioso, rapiñador, avaro, mezquino y viejo pecador era Scrooge, duro y cortante como un pedernal del que ningún acero pudo sacar jamás una chispa generosa, taciturno, receloso y solitario como una ostra. Su frialdad interior helaba sus viejas facciones, afilaba su puntiaguda nariz, marchitaba sus mejillas, embaraba su forma de andar, enrojecía sus ojos y amorataba sus labios, y hacía que al hablar su voz fuera seca y chirriante. Una gélida escarcha se había posado en su cabeza, en sus cejas y en su barbilla hirsuta. Siempre llevaba consigo su propia temperatura glacial, congelaba su oficina en los días más calurosos y no la deshelaba ni un grado por Navidad. El frío y el calor extremos ejercían poca influencia sobre Scrooge. Ni el tórrido calor le caldeaba, ni el tiempo invernal le resfriaba. No había viento que soplara más crudamente que él, ni nevada que cayera con peores intenciones que la suya, ni pedrisco menos propicio a la compasión. El mal tiempo era incapaz de dominarlo. La lluvia más torrencial, la nieve, el granizo y la sellisca solo podían vanagloriarse de aventajarle en su aspecto. Los fenómenos atmosféricos solían apaciguarse generosamente, mientras que Scrooge nunca se apaciguaba. Nadie le paraba en la calle para decirle con expresión risueña: «Mi querido Scrooge, ¿cómo está usted? ¿Cuándo vendrá a visitarme?». Ningún mendigo le suplicó que le diera una limosna, ningún niño le preguntó qué hora era, ningún hombre o mujer le pidió ni una sola vez en su vida que le indicara la dirección de tal o cual lugar. Hasta los perros de los ciegos parecían conocerlo, y cuando lo veían llegar, tiraban de sus amos hacia los portales y los patios, y agitaban el rabo como si quisieran decir: «Mejor es, mi pobre amo, no tener ojos para echar mal de ojo». Pero todo eso, ¿qué le daba a Scrooge? En el fondo le complacía abrirse paso a través de los multitudinarios senderos de la vida, poniéndose en guardia para mantener a distancia toda simpatía humana. Era para Scrooge lo que suele llamarse una golosina. Un buen día, el mejor de todos los días del año, la víspera de Navidad, el viejo Scrooge trabajaba afanosamente en su despacho. El tiempo era frío, áspero, destemplado y además brumoso, y él podía oír cómo las gentes que iban y venían por la plazuela jadeaban y se golpeaban el pecho con las manos y zapateaban sobre las piedras del pavimento para entrar en calor. Los relojes de la ciudad acababan de dar las 3, pero la oscuridad era ya completa. No había luz diurna, y las velas brillaban en las ventanas de las oficinas próximas como manchas rojizas en el aire espeso y oscuro.
La niebla se filtraba por los requicios y los ojos de las cerraduras, y era tan densa en el exterior que, a pesar de lo estrecha que era la plazuela, las casas de enfrente parecían simples fantasmas. Al ver cómo caía la sucia neblina, enturbiándolo todo, uno podría pensar que la naturaleza vivía miserablemente dedicada a la fabricación de cerveza en gran escala. La puerta del despacho de Scrooge estaba abierta. Así podía vigilar a su escribiente, quien, en un lóbrego cuchitril contiguo, una especie de cisterna, copiaba cartas. Scrooge tenía encendido un fuego muy pequeño, pero el que ardía en la habitación del escribiente era aún más débil, tanto que apenas parecía una brasa. Sin embargo, él no podía avivarlo, pues la carbonera se hallaba situada en el despacho de Scrooge. Y si al escribiente se le hubiera ocurrido entrar con la pala, el jefe le habría augurado que él y la pala estaban de más en ese lugar, de modo que el escribiente se esbozaba en su bufanda blanca y procuraba calentarse con la vela, intento en el que, no siendo hombre de viva imaginación, siempre fracasaba. «¡Feliz Navidad, tío! ¡Dios le guarde!», gritó una voz jovial. Era la voz del sobrino de Scrooge, quien había llegado tan de improviso que este fue el primer indicio de su presencia. «Bah», dijo Scrooge, «paparruchas». El sobrino de Scrooge habíase acalorado tanto en su rápido caminar a través de la niebla y la helada que estaba sofocado. Su rostro era hermoso, sus ojos chispeaban y al respirar salía de su boca una nube de vapor. ¿Y las navidades? ¿Las navidades, paparruchas?, exclamó el sobrino de Scrooge. «No habrá querido usted decir eso, ¿verdad?» «Sí, he querido decirlo», contestó Scrooge. «Feliz Navidad. ¿Qué derecho tienes a ser feliz? ¿Qué motivos tienes para ser feliz? Eres bastante pobre». «Vaya, vaya», replicó alegremente el sobrino. «¿Qué derecho tiene usted a estar triste? ¿Qué motivos tiene para estar malhumorado? Usted es bastante rico». No hallando mejor respuesta en la excitación del momento, Scrooge dijo de nuevo: «Bah», y volvió a repetir: «paparruchas». «No se enfade, tío», dijo el sobrino. «¿Qué otra cosa puedo hacer?», respondió el tío, «si vivo en este mundo de idiotas». «Feliz Navidad». El cuerno con la feliz Navidad. ¿Qué es para ti la Navidad sino la época de pagar facturas y no tener dinero? La época en que uno se encuentra un año más viejo y ni una hora más rico. La época de hacer balance y descubrir en los libros de contabilidad que 12 meses de trabajo han resultado estériles. «Si pudiese hacer mi voluntad», continuó Scrooge indignado, «a cada imbécil que viniera con el Feliz Navidad en los labios, lo cocería en su propio jugo y lo enterraría en una estaca de acebo clavada en el corazón. ¡Claro que lo haría!». «Tío», imploró el sobrino. «¡Sobrino!», replicó duramente el tío. «Celebra la Navidad a tu modo y déjame celebrarla al mío». «Celebrarla», repitió el sobrino de Scrooge. «Pero si usted no la celebra, entonces déjame en paz», dijo Scrooge, «y que te aproveche la Navidad, como te ha aprovechado hasta ahora. Hay muchas cosas de las que hubiera podido sacar provecho, y me atrevo a decir que no me he beneficiado de ellas», objetó el sobrino. «Pero estoy seguro de que al llegar esta época del año, y dejando aparte la veneración debida a su nombre y origen sagrados, si es que se puede dejar aparte algo que le es tan propio, siempre he pensado que la Navidad era una buena época, una época amable, benévola, caritativa, placentera. La única época que yo sepa del largo calendario del año en que los hombres y las mujeres parecen abrir de común acuerdo sus corazones cerrados y considerar a las gentes humildes como verdaderos compañeros de viaje hacia la tumba, y no como criaturas de otra raza que viajan hacia destinos diferentes. Y por eso, tío, aunque la Navidad nunca ha metido una migaja de oro o de plata en el bolsillo, creo que me ha hecho bien y que seguiré haciéndomelo. Y digo, bendita sea». El escribiente aplaudió instintivamente desde su cuchitril, dándose cuenta en el acto de su incorrección. Removió el fuego y apagó definitivamente las últimas y débiles brasas. «Si vuelvo a oírlo otra vez», dijo Scrooge, «celebrará la Navidad con la pérdida de su empleo. Eres un excelente orador, caballerito», añadió volviéndose hacia su sobrino. «Me sorprende que no estés en el Parlamento». «No se enoje usted, tío. Venga a comer mañana con nosotros». Scrooge dijo que le gustaría verlo. Sí, naturalmente que lo dijo. Empleando toda la fuerza de su expresión, dijo que le gustaría verlo en los peores apuros. «¿Pero por qué?», gritó el sobrino de Scrooge. «¿Por qué?». «¿Por qué te casaste?», preguntó Scrooge. «¿Por qué me enamoré?». «Porque te enamoraste», gruñó Scrooge, como si enamorarse fuera la única cosa en el mundo más ridícula que una feliz Navidad. «Buenas tardes». «Nada de eso, tío.
Usted nunca vino a verme antes de que me casara. ¿Por qué pone ese pretexto para no venir ahora? Buenas tardes, dijo Scrooge. Nada deseo de usted, nada le pido. ¿Por qué no podemos ser amigos? Buenas tardes, repitió Scrooge. Lamento de todo corazón verle tan obcecado. Nunca hemos tenido una discusión que yo provocara, pero he hecho esta tentativa en honor a la Navidad, y mantendré hasta el final mi buen humor navideño. De modo que, ¡felices Pascuas, tío! Buenas tardes, insistió Scrooge. Y feliz Año Nuevo. Buenas tardes, concluyó Scrooge. Su sobrino salió de la habitación sin pronunciar una sola palabra colérica. Se detuvo al otro lado de la puerta para felicitar la Navidad al escribiente, quien, a pesar del frío que tenía, era más cálido que Scrooge, pues devolvió cordialmente la felicitación. Otro por el estilo, murmuró Scrooge, que le había oído. Mi escribiente, que gana 15 chelines semanales y tiene mujer e hijos que mantener, aún habla de una Navidad. Habría que encerrarlo en un manicomio. El citado lunático, al acompañar hasta la puerta al sobrino de Scrooge, había dejado entrar a otras 2 personas. Eran 2 caballeros corpulentos de agradable apariencia que ahora se encontraban con sus sombreros en mano en el despacho de Scrooge. Llevaban consigo libros y papeles, y les saludaban con sendas inclinaciones de cabeza. Scrooge y Marley, supongo, dijo uno de los caballeros examinando una lista. ¿Tengo el gusto de dirigirme al señor Scrooge o al señor Marley? El señor Marley lleva 7 años muerto, respondió Scrooge. Murió hace 7 años precisamente esta misma noche. No dudamos de que la liberalidad del señor Marley estará bien representada por el socio superviviente, dijo el caballero presentando sus credenciales. Eso era cierto, pues ambos habían sido almas gemelas. Al escuchar la ominosa palabra liberalidad, Scrooge frunció el ceño, sacudió la cabeza y devolvió las credenciales. En estas fiestas, señor Scrooge, dijo el caballero tomando una pluma de la escribanía, es más conveniente que de ordinario que recojamos algunas pocas provisiones para los pobres y desamparados, que sufren considerablemente en esta época del año. Miles de ellos carecen de lo necesario, señor, y cientos de miles están privados de las comodidades más imprescindibles. ¿No hay cárceles?, preguntó Scrooge. Hay gran abundancia de prisiones, respondió el caballero dejando la pluma. ¿Y los asilos? ¿Ya no funcionan? Funcionan, sin embargo, añadió el caballero. Preferiría decirle que no funcionan. ¿Y los molinos penitenciarios? Y la ley de los pobres están vigentes, ¿no? Lo están, señor. ¡Ah! Temía, por lo que usted dijo al principio, que hubiese ocurrido algo que impidiera su beneficioso funcionamiento. Me alegra mucho oír que no ha sido así. Bajo la impresión de que tales instituciones apenas proporcionaran consuelo cristiano a las almas o a los cuerpos de las gentes, prosiguió el caballero, algunos de nosotros estamos intentando recaudar fondos para comprar a los pobres alimentos, bebidas y medios para calentarse. Hemos elegido esta época porque, entre todas las del año, es aquella en que la necesidad se siente con más agudeza y la abundancia con más placer. ¿Qué cantidad desea usted aportar, señor? Ninguna, replicó Scrooge. ¿Desea guardar el anonimato? Deseo que me dejen en paz, dijo Scrooge, ya que ustedes, señores, me han preguntado lo que deseo. Esa es mi respuesta. Yo no celebro Navidad y no voy a pagar para que la celebren gentes desocupadas. Contribuyo al mantenimiento de las instituciones que he mencionado. Me cuestan bastante dinero. Quienes se encuentren en mala situación económica, que recurran a ellas. Muchos no pueden ir a ellas y otros preferirían morirse antes que ir. Si prefieren morirse, dijo Scrooge, es mejor que lo hagan y así disminuirá el exceso de la población. Además, discúlpenme, yo no sé nada de esas cosas. Pero podría saberlo, observó el caballero. No es asunto mío, replicó Scrooge. A cada hombre le basta con velar por sus propios asuntos y no meterse en los ajenos. Los míos me mantienen constantemente ocupado. Buenas tardes, caballeros. Viendo claramente que sería en vano insistir en sus pretensiones, los caballeros se retiraron. Scrooge reanudó su tarea con mejor opinión de sí mismo y con un talante más optimista de lo que era habitual en él. Entretanto, la niebla y la oscuridad se habían hecho tan densas que algunos individuos recorrían las calles con chisporreantes antorchas, ofreciendo sus servicios para ir delante de los caballos de los carruajes y guiarlos por su camino. La antigua torre de la iglesia, cuya áspera y vieja campana parecían estar siempre espiando taimadamente a Scrooge desde la ventana gótica que había en el muro, era ya invisible, y daba las horas y los cuartos en la oscuridad, con trémulos ecos,
como si unos dientes castañearan en su helada cabeza, allá en las alturas. El frío se hizo más intenso. En la calle principal, doblando la esquina de la plazuela, algunos obreros reparaban las cañerías de gas. Habían encendido un gran fuego en un brasero, y a su alrededor se apiñaban un grupo de hombres y muchachos harapientos que se calentaban las manos y parpadeaban extasiados ante la hoguera. La boca de Riego, abandonada a su soledad y tétricamente revestida de carámbanos, habíase convertido en un misantrópico bloque de hielo. El resplandor de las tiendas en cuyos escaparates se resquebrajaban las vallas y las ramas de acebo al calor de las lámparas enrojecían, a su paso, los rostros de los viandantes. Las pollerías y los puestos de comestibles ofrecían una espléndida paradoja. Su magnífico aspecto hacía casi imposible que tuvieran relación alguna con principios tan prosaicos como las de la compra y la venta. El alcalde, en su fortaleza de la imponente casa consistorial, daba órdenes a sus 50 cocineros y despenseros, para que la Navidad se celebrase como debía celebrarla la familia de un alcalde, y hasta el sastrecillo, a quien había multado con 5 chelines el lunes anterior por estar borracho y armar una trifulca callejera, batía en su bardilla la masa del pastel que había de comer al día siguiente, mientras su escuálida mujer y su hijo salían de comprar carne. Más niebla aún y más frío, un frío penetrante, agudo, mordiente. Si el bueno de Sandustan hubiera pellizcado la nariz del espíritu maligno con unos dedos tan fríos como el tiempo reinante, en vez de emplear sus armas habituales, a buen seguro que el contendiente ataque habría hecho aullar de dolor. El joven propietario de una chata naricilla, mordisqueada y roída por el hambriento frío como un hueso por un perro, se detuvo ante el ojo de la cerradura de Scrooge para obsequiarle un villancico, pero al oír las primeras notas de «Dios os bendiga, alegre señor, y nada os aflija», Scrooge empuñó la regla con tal energía que el cantor huyó despavorido, abandonando el ojo de la cerradura a la niebla, y a lo que aún era más similar a Scrooge, la helada. Llegó al fin la hora de cerrar la oficina. Scrooge abandonó de mala gana su taburete y tácitamente hubo de admitir el hecho ante el escribiente, que aguardaba en su cuchitril, que, al momento, apagó la vela de un soplido y se puso el sombrero. «Supongo que querrá tener libre todo el día de mañana, ¿no?», preguntó Scrooge. «Si no hay inconveniente, señor». «Hay inconveniente», dijo Scrooge. «Y además es injusto. Si le descontara media corona por ello, usted pensaría que cometo un abuso, pero estoy obligado a concederle el día libre. ¿No es así?». El escribiente sonrió con timidez. «Y sin embargo», prosiguió Scrooge, «usted no cree que abusa de mí cuando yo le pago el sueldo de un día por no trabajar». El escribiente observó que eso era solo una vez al año. «Bonita excusa para limpiarle a uno el bolsillo cada 25 de diciembre», dijo Scrooge abotonándose el abrigo hasta la barbilla. «Bueno, supongo que deberá tener mañana el día libre, pero esté aquí muy temprano a la mañana siguiente». El escribiente prometió que así lo haría, y Scrooge salió gruñendo. La oficina quedó cerrada en un santiamén, y el escribiente, con las largas puntadas de su bufanda colgándole por debajo de la cintura, pues no podía permitirse el lujo de tener un abrigo, bajó resbalando 20 veces en honor a la Nochebuena, por una helada callejuela lateral de Cornhill, tras una hilera de muchachos, y luego corrió hacia su casa, en Camdentown, con tanta rapidez como lo permitieron sus fuerzas, para llegar a tiempo de jugar a la gallina ciega. Scrooge tomó su miserable cena en su habitual y miserable taberna, y después de leer los periódicos y de pasar el resto de la velada examinando su cuaderno de operaciones bancarias, marchó a su casa, a acostarse. Vivía en unas habitaciones que antaño pertenecieron a su difunto socio. Eran unas habitaciones lúgubres, situadas en la planta baja de un edificio que daba a un patio, un emplazamiento tan absurdo que incluso podría maliciarse que cuando el edificio aún era joven, había llegado a aquel lugar jugando al escondite con otros inmuebles y había olvidado el camino de salida. Ahora el edificio era ya bastante viejo y además estaba triste, pues solo vivía en él Scrooge. Los restantes pisos estaban ocupadas por oficinas. El patio estaba tan oscuro que hasta el mismo Scrooge, que conocía cada una de sus piedras, tuvo que avanzar a tientas. La niebla y el hielo habíase adherido de tal modo al viejo y negro portón de casa, que parecía como si el genio del tiempo se hubiera sentado, fúnebre y meditabundo, bajo el umbral. Pues bien, es indudable que el llamador de la puerta no tenía nada de particular, salvo que era muy grande,
También es indudable que Scrooge lo había visto noche y día desde que comenzara a vivir en aquel lugar, e igualmente que Scrooge poseía tan poco de eso que se llamaba imaginación como cualquier otro hombre de la ciudad, incluyendo, y son palabras mayores, al cabildo, a los concejales y a los gremios. Tengamos asimismo en cuenta que Scrooge no había dedicado ni un solo pensamiento a Marley desde que mencionara, aquella misma tarde, que su socio había muerto hacía 7 años. Aclarado esto, me gustaría que alguien me explicara, si puede, qué sucedió para que Scrooge, al meter la llave en la cerradura de la puerta, viera en el llamador, sin que éste hubiera sufrido ningún proceso intermedio de cambio, no un aldabón, sino el rostro de Marley. Sí, el rostro de Marley, y no rodeado de sombras impenetrables como los demás objetos que había en el patio, sino aureolado por una luz tétrica, como un abogante podrido en una bodega oscura. No era colérico ni feroz, sino que contemplaba a Scrooge como solía hacerlo Marley, con sus fantasmales antiparras colocadas sobre su frente fantasmal. Sus cabellos se movían de una manera extraña, como si los agitase una varada o una racha de aire caliente, y aún tenía los ojos muy abiertos, estaban completamente inmóviles. Todo esto, unido a la lividez de su piel, hacía que el conjunto fuera horrible, pero, al margen del rostro, como si se escapara a su control, el horror parecía más bien hallarse en su expresión. Cuando Scrooge observó con atención este fenómeno, el llamador volvió a ser lo que era. Afirmar que no se sobresaltó o que su sangre no sufrió una conmoción tan terrible como no había vuelto a sentir desde su infancia sería mentira. Sin embargo, empuñó la llave que había dejado puesta en la cerradura, la hizo girar bruscamente y entró a su casa y encendió una vela. Se detuvo como una momentánea vacilación antes de cerrar la puerta y miró cautelosamente detrás de esta como si aún esperase verse aterrorizado por la perseverante presencia de los caballos de Marley. Pero no había nada detrás de la puerta, salvo los tornillos y tuercas que sujetaban el llamador. Así es que exclamó «Va, va», y cerró de un portazo. El golpe retumbó como un trueno por toda la casa. Cada habitación del piso de arriba y cada tonel almacenado en el sótano del comerciante de vinos aparecieron resonar estrepitosamente con ecos propios. Scrooge no era un hombre a quien le asustaran los ecos. Echó el cerrojo, cruzó el vestíbulo y subió muy lentamente las escaleras, despabilando la vela mientras subía. Se podría disertar indefinidamente sobre la manera de guiar un carruaje de 6 caballos por el anchuroso tramo de una buena y antigua escalera, a través de una moderna y angosta discusión parlamentaria. No obstante, lo que pretendo decir es que aquella escalera habríase podido conducir un coche fúnebre e incluso ponerlo atravesado con el pescante hacia la pared y la portezuela trasera hacia la barandilla. La maniobra habría sido fácil. Había espacio sobrante en aquel lugar. Quizás fue esta la razón por la que Scrooge creyó ver una comitiva fúnebre precediéndolo en la oscuridad. Media docena de farolas callejeras no hubieran iluminado suficientemente aquel vestíbulo, de modo que cabe suponer que, con la vela de Scrooge, estaba bastante oscuro. Scrooge continuó subiendo sin preocuparse ni una pizca por ello. La oscuridad es barata, y eso le agradaba a Scrooge. Sin embargo, antes de cerrar la pesada puerta del piso superior, recorrió las habitaciones a fin de comprobar que todo estuviera en orden. Tenía demasiado reciente la presencia del rostro en el llamador para obrar de este modo. Gabinete, dormitorio, cuarto trasero. Todos ellos estaban como debían de estar. Nadie debajo de la mesa, nadie debajo del sofá, un débil fuego en la chimenea. El tazón y la cuchara a mano, la cacerola de gachas, Scrooge tenía catarro, en el interior del hogar. Nadie debajo de la cama, nadie debajo del armario, nadie dentro de su bata, que colgaba de la pared en una actitud sospechosa. El cuarto trasero, como siempre, los zapatos viejos, 2 cestas de pescador, un lavabo de 3 patas y un atezador. Completamente tranquilizado, cerró la puerta y echó la llave con 2 vueltas, lo que no era habitual en él. Así que una vez asegurado contra toda sorpresa, se quitó la corbata, se puso el batín, las zapatillas y el gorro de dormir, y se sentó delante del fuego para tomarse las gachas. Nuestra historia termina aquí por esta noche. Si aún sigues despierto, respira profundo y relaja tu mente. Y deja que el silencio de la noche haga el resto. Que tengas un descanso tranquilo
Buenas noches.